caudalosos en la llanura, en el Beni, en Pando. También son ríos caudalosos donde se puede obtener un área mojada, ¿no? Los ríos de montaña, como los que conocemos aquí en Cochabamba, el río Rocha, las torrenteras, son ríos que tienen agua cuando es la época de lluvias, después están secos, ¿no? Entonces, cuando uno realiza una medición de caudales, nos interesa los caudales de estiaje, pero mucho más los caudales en época de lluvia, porque nos interesa agarrar los caudales máximos, ¿no? Entonces, esos caudales, todavía no estoy presentando la pantalla, enseguida voy a presentar. Muchas gracias, Belén. Entonces, haciendo una pequeña introducción a lo que estábamos viendo, voy a mostrarles un video, ¿no? En realidad, esto nosotros deberíamos realizar en campo, o sea, realizar la medición en campo. ¿No se escucha? Deberían escucharme porque está habilitado. Sí, se escucha. Muy bien. Se escucha, ingeniero, se escucha. Muchas gracias. Entonces, vamos a presentar ahora la pantalla. Todavía hay algunos que se están uniendo. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, Inge, ya se ve. Sí, ya se ve. Muy bien. Ok, entonces vamos voy a entrar al YouTube. Les voy a compartir de todas formas, pero para ver rápidamente los aforos en ríos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a elegir. Hay varios videos que ustedes pueden buscar en el internet, pero este es el que, digamos, a mí me gustó por la precisión con la que hacen la medición. ¿Ok? ¿Pueden ver en la pantalla? Sí, Inge, se ve. Ok, muchas gracias. Ahí entonces, fíjense, o sea, las características del río. Pertenezco al Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. En este objeto de aprendizaje tenemos dos objetivos. El primero de ellos es que el alumno observe dos técnicas muy sencillas para la medición de un cauce, o mejor dicho, de la sección transversal de un cauce, ya sea con agua o ya sea un cauce. ¿El volumen está bien? Segundo objetivo, Sí, Inge. el alumno observe cómo, complementando estas mediciones con la medición del flujo, es decir, de la corriente de agua, en este caso nos va a permitir la medición del caudal circulante, o más bien su cálculo posterior. Toda esta explicación la vamos a ver a través de las diapositivas y de los vídeos que hemos realizado en este tramo de estudio del río Mijares, cerca de la estación de aforo del Terde, en Teruel. Entonces, para poder realizar la medición es importante seleccionar bien un tramo en el río. Para medir la sección transversal de un cauce. En primer lugar, el más sencillo y económico sería colocar un cable tenso como línea transversal al cauce, o bien una cinta métrica o otra cuerda muy tensa que va a marcar la línea de la sección a medir. Desde esa línea se puede medir
la altura al lecho, al suelo, y se puede medir también la distancia horizontal o de coordenada X, superponiendo a ese cable, a esa línea, una cinta métrica. En este caso, detrás de mí, vemos la cinta métrica tensa sobre un cauce y vemos la segunda manera de medir, que también es muy sencilla, con un nivel óptico y una mira. Sobre la cinta que se ve tensa, estamos midiendo la distancia, o digamos coordenada eje X, de un gráfico de la sección transversal. Esa distancia en cada punto de medición se va a tomar mirando en la cinta. La coordenada Y, la altura del lecho, se tomaría midiendo con el nivel óptico sobre la mira. Para esto hay que realizar una lectura de los 4 números que se ven en la mira cuando se mira a través del nivel óptico que tenemos a mis espaldas. Esta es una de las medidas, de las maneras más sencillas. Pero todo esto debe complementarse con una medición a un hito topográfico o una referencia estable, como por ejemplo una barra de acero, donde tengamos la altitud o una altura referenciada fija para poder saber a qué altura está la sección transversal que hemos medido. A ver, por favor, esta pantalla hay que retirarla. Hola, hola. Ok. Lo escuchamos, ingeniero. Bien, entonces, dependiendo, ¿no es cierto?, de la precisión que uno quiera tener, ¿no?, del caudal, puede utilizar un nivel de ingeniero, ¿no? También podemos simplemente medir los tirantes de agua, ¿no?, con el mismo instrumento con que se mide la velocidad. O también cuando los tirantes de agua son pequeños, entonces se puede utilizar, ¿no?, se puede utilizar un flexómetro, ¿no? Entonces, pero es importante el objetivo de la medición del caudal. Por ejemplo, o sea, para determinar el caudal ecológico, por ejemplo, en la presa de Misicuni, ¿no es cierto?, el río se ha cerrado con la presa, por lo tanto, nos interesa cómo, digamos, el medio ambiente es afectado aguas abajo de la presa. Entonces, es importante mantener un caudal ecológico mínimo, ¿no?, de tal forma de que se mantenga la ecología aguas abajo de una presa. Entonces, en esos casos, o sea, la precisión de la determinación de un caudal ecológico es importante, ¿no? Ahí estamos viendo, o sea, cómo están sacando los tirantes de agua, ¿no? Son tirantes de agua pequeñitos. Sí, todos los días hablamos. Por favor, si pueden apagar sus micrófonos. Entonces, cuando uno va a realizar los aforos, uno tiene que escoger una sección adecuada, no solamente pensando en este momento cuando se tiene poca agua, sino también momentos en que el río va a tener caudales grandes. Entonces, uno tiene que realizar la medición en el mismo lugar, ¿no? Entonces, debe ser de fácil acceso, debe ser una sección estable, quiere decir que no se erosione con las crecidas que traiga un río, ¿no? Entonces, esa sección tiene que ser lo más estable posible. Entonces, en este momento, pues vemos de que el río no está con un caudal grande, debe ser su caudal base, ¿no?
entonces es posible realizar la medición. Uno de los métodos más sencillos Cintia, disculpe, no está compartiendo su pantalla. a nivel óptico tenemos la mira y Sí está, yo veo. Sí, sí está compartiendo. en la misma línea. ¿Ustedes tienen qué quieren ver? La línea de transección, medir con el elevación de la mira central y podemos medir también la distancia del aparato a la mira, leyendo el hilo superior y el hilo inferior. Con esa medida, hilo superior menos inferior por un coeficiente, podemos calcular la distancia del aparato al punto. Por lo tanto, con distancias y elevaciones sacamos la sección transversal. Desde luego, será necesario aparte el tomar la medida a un punto de referencia, como puede ser una barra de acero o puede ser un hito topográfico. En cambio, si la topografía o la vegetación abundante nos impiden colocarlos en línea, podemos colocar el nivel en cualquier otro sitio y la distancia la tendríamos que tomar para cada punto sobre la cinta métrica o de otra manera, por ejemplo, con nivel láser, y solo las elevaciones las tomaríamos con nivel. Este es uno de los métodos más sencillos y más económicos que tenemos para medir la sección transversal de un río. Tres, 0, 3, 8. Ahora se están midiendo las velocidades. Ese es un método, ¿no?, de molinete por vadeo. Quiere decir que una persona se entra dentro del agua, ¿no?, a realizar el vadeo, o sea, a medir la velocidad. A un 40% del suelo, quiere decir al 60% desde el pelo del agua a la profundidad, ¿no es cierto?, para obtener la velocidad media. Y nos sale una velocidad media de 0,3 metros. Ahí tiene, en su cuello está colgando el instrumento donde lee las velocidades. 0,343 metros por segundo. Perdona. Ese es el instrumento donde él puede ver las velocidades, ¿no? Entonces acá ya tenemos el resultado final de la sección transversal, ¿no?, procesada, digamos, en gabinete. Entonces, ahí tenemos la sección transversal, ¿no?, las distancias desde el eje, ¿no?, desde una de las orillas. Normalmente se toma siempre la orilla de la margen izquierda, ¿no?, de la margen izquierda, mirando desde aguas arriba hacia aguas abajo. ¿Ok? Bien, entonces es así como se realiza entonces el aforo por vadeo, ¿no? Cuando un río no es muy caudaloso, entonces no hay riesgo de que el que vaya a realizar la medición, ¿no?, pierda la vida, ¿no? Entonces, cuando los ríos son más caudalosos, entonces se tiene que poner un cable, ¿no?, un cable, construir unas torres metálicas en ambas orillas y tirar un cable, ¿no?, un cable que resista, digamos, el peso de un canastillo y mínimamente una persona. Entonces, desde el cable se realizan las mediciones con un molinete mucho más grande y, como había mostrado en una clase anterior, entonces debe tener un escandallo, o sea, un peso, ¿no?, un peso. Ok.
Entonces, este es el método, ¿no? Área-velocidad. Área-velocidad porque podemos obtener la sección transversal del río, o sea, obtener el área mojada. ¿Ok? Bien, entonces, veamos ahora algunos ejercicios, ¿no? Algunos ejercicios y luego vamos a ver un ejercicio con el método área-velocidad. Inicialmente veamos este ejercicio, ¿no? Utilizando el método aforoquímico del trazador. Fíjense, entonces vamos a utilizar este método que hemos dicho que es inyección súbita, o sea, de echar rápidamente, ¿no es cierto?, un volumen de cloruro de sodio, ¿no?, que tenga una concentración, medimos la concentración y determinamos entonces la integral de la concentración medida aguas abajo, ¿no?, en un determinado tiempo. Y eso es lo que hemos visto cuando en la sección del río aguas arriba una persona echa la solución y aguas abajo está otra persona midiendo la concentración y vamos a tener como resultado entonces esta campana donde para cierto tiempo la concentración aumenta y luego va a cambiar la concentración disminuyendo hasta alcanzar la concentración inicial que tenía el río, que en este caso la concentración del río C sub 0 es 0.02 miligramos por litro, ¿no? Entonces esta función, la concentración C sub 2, que está por debajo de la campana, es función que define la concentración del trazador en el punto aguas abajo, donde está midiendo la concentración en función del tiempo. Ok, entonces tenemos, fíjense, se ha seleccionado una sección apropiada para lanzar trazadores. El volumen del trazador a suministrarse es de 15 litros de cloruro de litio en solución de 85 gramos por litro. Se indica que las medidas existentes en el río son 0.02 miligramos sobre litro, que es la concentración del río. Además, se cuenta con la siguiente información. Entonces, se pide determinar el caudal del río para desperdicios del 10 y 5%. Entonces, fíjense, acá tenemos la persona que está aguas abajo, entonces midiendo la concentración cada 150 segundos. 150 segundos vamos a tener una concentración de 0.239. Entonces, esta es la concentración inicial, ¿no? Entonces, se ha medido el pH del río sin echar el trazador y se tiene este valor, ¿no? Entonces, fíjense cómo va aumentando la concentración hasta llegar a un máximo de 1.537 miligramos sobre litro y luego va disminuyendo. Va disminuyendo hasta volver a su concentración inicial, a los 1050 segundos, ¿no? Entonces, esta es la gráfica que nosotros graficamos en función del tiempo. Entonces, para 150 vamos a tener aquí 0.200 y así va aumentando lo que hemos visto en la tabla, ¿no es cierto? Entonces, el máximo valor es de 1.500 y pico. Ok, entonces convertimos la concentración a miligramos por litro, ¿no? Entonces, esta concentración
la concentración del cloruro de lutio en solución es de 85 gramos sobre litro. Entonces, como tenemos que llevar a miligramos, entonces vamos a multiplicar por 1000 y vamos a tener 85.000 miligramos. La concentración del río, nuevamente, y el volumen, entonces, de 15 litros. Ahí tenemos, entonces, la concentración del trazador. También vamos a convertir a miligramos, ¿no? Entonces, con un desperdicio del 10%, entonces multiplicamos por 0.90 y tenemos 76.500 miligramos la concentración. Entonces, tenemos el volumen, tenemos la concentración del trazador. ¿Y cómo encontramos la integral desde un tiempo t hasta un tiempo t2? ¿No? O sea, todo lo que está debajo de esta campana tendríamos que integrar, ¿no? Entonces, también podemos encontrar como la sumatoria, ¿no?, de las áreas. Entonces, la sumatoria de estas áreas nos va a dar el área 2, ¿no?, que sería todo lo que está con amarillo. Entonces, el área 1 ha de ser, entonces, la concentración del río, ¿no? Entonces, podemos hacer, entonces, tenemos el área 2 debajo de la campana, 855, y entonces restamos 2.1, que es el área del rectángulo, y tenemos este valor. Entonces, este valor vendría a ser el área, ¿no? Eso es lo que reemplazamos acá en el denominador. Entonces, reemplazando los valores, ¿no?, vamos a tener un caudal de 1.34 metros cúbicos segundo. Entonces, de esa forma determinamos mediante el método químico. Ok, entonces, utilizando el otro método, que si recuerdan es el método cuando se inyecta en el río o en el canal un caudal constante, Q. El caudal Q pequeño, que es el caudal del trazador, ¿no es cierto? Entonces, dice, una solución de sal común con una concentración de 200 gramos por litro fue descargada en un río con un caudal constante de 25 litros segundo. Entonces, el caudal del trazador, 25 litros segundo. El río tenía inicialmente una concentración de sal de 10 ppm. Aguas abajo se midió una concentración de 45 ppm. ¿Cuál es el caudal en el río? Entonces, cuando utilizamos el método de inyección de caudal constante, tenemos entonces la concentración 1, en este caso es la concentración del trazador, ¿no? Y tenemos entonces la concentración aguas abajo, ¿no?, de 45 ppm. 45 ppm equivalen a 0.045 gramos litro. Y la concentración, entonces, la concentración de sal, ¿no? O sea, la concentración del río, ¿no? El río tenía inicialmente una concentración de sal de 10 ppm. Esa es la concentración del río, ¿no?, en su estado natural. Entonces, 10 ppm equivalen a 0.01 gramos por litro. Reemplazamos entonces estos valores.
perdón, C sub 2, ¿no? C sub 2 es la concentración del río. Entonces, la concentración, la solución de sal con una concentración de 200 menos 0.045, ¿no? Nos va a dar un caudal de 142 metros cúbicos segundo. Ok, entonces ese es el método del caudal constante. Bien, entonces vamos a ir al aforo con el molinete ahora. El aforo con el molinete. Ustedes, por si acaso, tienen en sus textos estos ejercicios resueltos, ¿no? Entonces, están en el texto. Ahí podemos observar, ¿no? Un ejercicio resuelto de un método de aforo con molinete. Área, velocidad. Entonces, tenemos la sección transversal de un río. Dice calcular el caudal de una corriente a partir de las mediciones efectuadas con molinete de eje horizontal. Entonces es importante conocer, digamos, qué tipo de molinete se está utilizando para determinar, ¿no? La velocidad. Cada instrumento, cada equipo de medición tiene su curva de calibración o su ecuación, ¿no? Entonces estos equipos hay que permanentemente verificarlos que estén funcionando bien. O sea, para eso se lleva a un laboratorio de hidráulica donde calibran cada vez el instrumento, ¿no? Ok, las mediciones entonces en esta sección se realizan al 20% y al 80% de la profundidad. O sea, desde el pelo del agua al 20% y al 80%, ¿no? 2 mediciones. Entonces, cuyos datos entonces resumen en la figura. Entonces tenemos las profundidades y partiendo desde el pelo del agua hacia el lecho del río, ¿no? Entonces la sección hemos dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos. 7 segmentos. Okay. Entonces tenemos en la sección 1, ¿no? Las velocidades de flujo. Una vez que hemos realizado las mediciones, acá como no es tan profundo, entonces se ha medido una sola lectura. Se ha tomado una sola lectura y la lectura que se ha tomado es de 0.5, ¿no? Entonces tenemos acá una sola lectura de 0.5. Luego, acá vamos a ver en segmento 2, tenemos 2 lecturas, una lectura de 0.8, medida al 20%, estas son medidas al 20%, y tenemos otra medida al 80%, que ha de ser de 0.6. Entonces tenemos 0.6 en la sección 2. 2 lecturas de 0.8 y de 0.6, ¿no? Medidas entonces desde el pelo del agua, desde la superficie. Como han podido ver en el video, la persona puede regular, ¿no? La barra del molinete tiene su propia
escala, algunos no, entonces, pero hay que medir con un flexo el tirante de agua y sacar el 20% y fijar a esa profundidad el instrumento, ¿no? Entonces se fija el instrumento a esa profundidad y se registra la velocidad. Entonces 0,8, acá metros segundo. Y al 80%, si se fijan, es menor la velocidad. Entonces cerca de la superficie la velocidad es mayor y cerca del lecho, entonces la velocidad menor, 0,6 metros sobre segundo. Entonces esta es el promedio, ¿no? El promedio de la profundidad. Entonces, en este caso, como han tomado esta profundidad, han medido esta otra profundidad, entonces el promedio multiplicado por la velocidad media. Entonces ya hemos visto cómo determinar lo que nos interesa en cada sección es la velocidad media. La velocidad media y tenemos la profundidad promedio, ¿no? El ancho, por lo tanto el área, ¿no es cierto?, ha de ser el ancho por la profundidad media, en este caso la profundidad era de 1.7, entonces el área multiplicado por 1 es 1.7. Ok, área, tenemos el área y debemos multiplicar por la velocidad media. 1.7 por 0.8 ha de ser 1.19 metros cúbicos segundo en este segmento, ¿no? En este segmento. Entonces, la sumatoria de los caudales que vayamos a obtener en cada uno de estos segmentos nos va a dar el caudal total, ¿no? El caudal total. Entonces, la velocidad media ha de ser la velocidad medida al 20% más la velocidad medida al 80% entre 2, ¿no es cierto? Esa es la velocidad media. Entonces, es así como determinamos, ¿no es cierto?, el caudal en un río. Han visto, o sea, las complicaciones que se tienen, ¿no? Es importante también medir, ¿no es cierto?, o tener una referencia, ¿no? Desde la margen, en este caso la margen izquierda, es mirando, ¿no?, hacia aguas abajo. O sea, el río en este caso está yendo hacia mi pantalla, desde ustedes hacia la pantalla, entonces la margen izquierda, mirando en dirección al flujo. Ok, margen izquierda. Entonces acá tenemos una distancia, ¿no? Y bueno, en gabinete uno tiene que dibujar, ¿no? Pueden dibujar en AutoCAD, pueden dibujar en papel milimetrado, etcétera, y determinar correctamente el área de cada sección, ¿no? Entonces, lo aconsejable es tener siempre las mismas áreas, ¿no? O sea, los mismos anchos. Ok. Bien, entonces, ¿están ahí presentes? Sí, Presente. desde Ok. presente. Muy bien. Fíjense entonces las diferentes transversal. Desde luego será necesario aparte el tomar la medida a un punto de referencia, como puede ser una barra de acero o puede ser un hito topográfico. En cambio, si la topografía o la vegetación abundante nos impiden colocarlos en línea, podemos colocar el nivel en cualquier otro sitio y la distancia la tendríamos que tomar para cada punto sobre la cinta métrica o, de otra manera, por ejemplo, con nivel láser,
y solo las elevaciones las tomaríamos con nivel. Este es uno de los métodos más sencillos y más económicos que tenemos para medir la sección transversal de un cauce. Entonces se puede también en la cuerda que se jala, ¿no? Poner unas banderitas, unas marcas acá, ¿no? Donde vamos a realizar la medición. En las estaciones hidrométricas normalmente, o sea, el cable ya tiene sus marcas donde se va a parquear el canastillo, ¿no? Y desde donde se va a registrar cada cierta distancia, ¿no? Las mediciones de velocidad. Ok. Bien, entonces, a ver, vamos a... Si es que alguien tiene alguna pregunta. Hola, hola. ¿Hay preguntas? Inge, no escucho. Inge, hay una pregunta en el chat. Ah, ya. A ver, vamos a ver. Vamos a entrar al chat. Podemos ver uno de los métodos más sencillos que hay para medir la sección transversal de un cauce. Tenemos el nivel óptico, tenemos la mira y la gran ventaja de que si colocamos el nivel en la misma línea estacionado que el transecto, como vemos aquí, nivel en línea con la línea del transecto, podemos medir con él la elevación sobre la mira, con el hilo central, y podemos medir también la distancia del aparato a la mira, leyendo el hilo superior y el hilo inferior. Ahora, ¿dónde se me han perdido? No los ubico. Inge, tiene abierta otra ventana. Por lo tanto, ¿Dónde? con distancias y elevaciones, En el mismo Google. Desde luego, Ahí el de arriba. el tomar ¿Este? la medida a un Sí. punto de referencia, ya. como puede ser una barra de Sí, acero, sí, sí. Aquí está. o puede ser un hito topográfico. Entonces, esto voy a... Una pregunta, no veo la pantalla. Gracias. Piden colocarlos en línea. Vamos a ver colocar qué el nivel en cualquier otro preguntas sitio, tenemos. y la distancia la tendríamos que tomar para cada punto sobre la cinta métrica o de otra manera, por ejemplo, con nivel láser, y solo las elevaciones las tomaríamos. ¿Por qué no se toman, dice, las... una pregunta, ¿por qué no se toman los datos en la primera y en la última sección? Porque, imagínense, o sea, debido a la fricción del agua con las orillas, ¿no? Las velocidades son casi ceros, o sea, el equipo prácticamente no gira, el molinete no gira. ¿Por qué? Porque las velocidades son casi cero. Entonces, por eso es que, o sea, se considera que no se tiene datos, ¿no? Vale, la lectura del hilo central. A ver, entonces pararé este video. 3, 0, 3, 8. Ya que tenemos la profundidad, colocamos. ¿Dónde está?
Ok, entonces, ¿qué otras preguntas? ¿Cómo sacamos la sección de un río caudaloso de difícil acceso para aforar con el molinete? Es lo que les decía, ¿no es cierto? O sea, cuando el río es caudaloso, como los ríos del Chapare, entonces hay que buscar un angosto, ¿no? Un lugar angosto desde donde tenemos que jalar un cable de acero, ¿no? Entonces debe, o sea, hacer una inversión, o sea, una estructura que permita, digamos, sostener ese cable, ¿no? Un cable resistente. Entonces, como es las rondanas que ustedes deben haber visto en el Chapare para cruzar los ríos, entonces se instala un canastillo para mínimamente una persona que va a estar ahí sentada con el molinete, ¿no? Entonces ese molinete va a ir registrando las velocidades en cada sección. Y ese cable tiene ya marcadas las secciones donde él se va a parquear para poder realizar la medición, ¿no? Otra, Inge, ¿qué parámetros físico-químicos se debe tomar en cuenta para el aforo o toma de muestras para el diseño de un canal de riego? Parámetros físico-químicos, o sea, solamente, o sea, es utilizar, lo más sencillo es el cloruro de sodio, o sea, agua con sal, para medir la concentración del trazador, ¿no? O sea, cómo se va disipando la concentración del agua. Entonces, esa formulita nos permite determinar la concentración, nos permite determinar el caudal. ¿Ok? Ya, el molinete, como hemos podido ver en el video, el molinete que tenía la persona le registraba directamente en metros por segundo, ¿no? Entonces, pero los molinetes, la mayoría de los molinetes registran revoluciones cada segundo. Por lo menos los que tiene el laboratorio de hidráulica registran revoluciones por segundo. Creo que ahora ya han comprado un nuevo molinete que registra en metros sobre segundo, ¿no? Entonces, estos molinetes, primeramente habría que registrar las revoluciones cada cierto tiempo, sacar un promedio de las revoluciones, ¿no? Y tener el dato, un solo dato de la revolución, y con ese dato entrar en la ecuación de ese molinete que se ha utilizado, ¿no? Para poder calcular la velocidad. Entonces, yo me acuerdo que para el proyecto hidroeléctrico Rositas, que tenía un registro desde 1983, ¿no? Desde 1983, hemos revisado las ecuaciones del molinete. Muchas veces, para poder obviamente determinar los caudales, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces los operadores, los que hacen las mediciones, entonces se equivocan, ¿no? Entonces, cuando uno revisa, digamos, los caudales ya para diseño, ¿no? Uno tiene que recurrir hasta revisar las ecuaciones de los molinetes. O sea, cuál ha sido, qué molinete han utilizado, a ver cuál es su ecuación de ese molinete, y verificar con los datos de las revoluciones, verificar las velocidades que han encontrado, ¿no? Entonces, imagínense, ese trabajo es un montón de procesar información, ¿no? Entonces, cuanto mejores sean nuestros datos, entonces mejores van a ser los datos para
el diseño de las obras hidráulicas, ¿no? Ok. Bien, entonces, eso es básicamente, creo que estamos de tiempo, estamos ya en la hora. Así que, si hay alguna pregunta más. A ver, las tomas de muestra con los métodos de aforo son almacenados o archivados en un registro para ser usados a futuro, o se tiene que hacer nuevos aforos para cada tiempo. Es justamente lo que les decía, ¿cierto? O sea, si usted va a la alcaldía y pide, o sea, para hacer el diseño de un puente en el río Rocha, pida los caudales, seguro le van a decir que no tienen medidos los caudales. Entonces, es importante. En el proyecto Rositas, como le he dicho, o sea, teníamos registros desde 1983. En el proyecto Misicuni, o sea, debemos tener desde 1970, ¿no? Los registros. Entonces, es importante guardar, archivar, almacenar todo lo que se mida. Eso vale oro, ¿no? Eso vale oro porque necesitamos, cuanto más datos tengamos de caudales en un río, nos van a servir para diseñar las obras hidráulicas, para diseñar la potencia de una central hidroeléctrica, etcétera, ¿no? Entonces, esos datos, además, imagínense, o sea, enviar a varias personas, ¿no?, a realizar el aforo, tienen que ir gastando gasolina, tienen sus viáticos, tienen su sueldo, etcétera. Entonces, levantar un dato de caudal es carísimo, es carísimo. Entonces, perder ese dato, ¿no?, y especialmente si es un dato de una crecida máxima, entonces, qué sé yo, en el año 2000, ¿no?, ¿cuál sería el caudal máximo aquí en el río Rocha? ¿No? No sabemos, nadie ha medido. Entonces, es importante archivarlos, guardarlos, registrarlos, esos datos. Ok. A ver, vamos a ver quién está ahí. Bien, ¿hay alguna pregunta más? Entonces voy a subir esos ejercicios, ¿no? Y he recibido los ejercicios de los elementos geométricos, he estado también devolviendo a varios. Es un trabajo que toma todo el día, o sea, con este Classroom me llegan a mi correo, ¿no? Ustedes han visto, son 120 estudiantes, entonces, máster de hidráulica 1, me llegan cientos de correos y entonces el revisar toma tiempo, ¿no? Pero
bien, me ha gustado, o sea, han respondido. Muchos voy a presentarles, de repente voy a pasarles también cómo han presentado sus trabajos. Algunos han presentado muy bien con su carátula, excelente, me ha gustado, bonito trabajo. Otros ni han puesto su nombre, por favor, o sea, pongan siempre su nombre, ¿no? Entonces, imagínense si voy a tomar el examen, ustedes no van a tener nota porque, bueno, o sea, me llega también el nombre, digamos, de la persona que ha hecho ese examen, pero sin nombre. Entonces eso eso me ha costado, digamos, me ha costado mucho inicialmente ajustar, porque con hidráulica 1 no me llegaba con nombre, ¿no? En el Classroom. Entonces eso me ha costado mucho ajustar, me ha tomado mucho tiempo. Entonces les pido que siempre sean pulcros en su trabajo. Ustedes están estudiando ingeniería, entonces presenten sus trabajos bien. No están estudiando medicina ni filosofía, entonces quiero sus trabajos bien presentables, ¿ok? Bueno, entonces con esto yo me despido. Nos vemos el día, el día sábado. El día sábado. Para eso entonces voy a subirles algún ejercicio para que puedan enviar resolviendo, ¿no? Entonces vayan ganando puntos que van a ser puntos para su examen, para su primer parcial, ¿no? No sabemos cómo va a continuar esta cuarentena, pero mientras tanto vamos entonces, muchachos, ganando puntos. Muchas gracias por su paciencia y les deseo buenas noches. Gracias, Inge. Buenas noches. Hasta luego, Inge, gracias. Ok, buenas noches.